Dios. Santo, glorioso. Gracias al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias. Gloria al Señor. En el pueblo de Dios hay gozo y alegría, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Es tremendo poder pensar con las expectativas bíblicas en un mundo caído con tantas cosas, ¿verdad? Poder ver las promesas del Señor en la Escritura. Nosotros podemos decir que tenemos una esperanza contra esperanza. Aleluya, amén. Qué bueno que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y qué bueno que el Señor le da vida a los muertos. Todos en otra época, en otro tiempo, estábamos muertos en pecados y delitos. Pero el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos dio vida. Una nueva vida, una vida eterna, una vida en abundancia. Una vida que ahora por medio de la fe se va revelando progresivamente. Cuando hablamos de fe, hablamos de la sustancia de la palabra de Dios que haya cabida en nuestro corazón. Así que qué maravilloso que tenemos una naturaleza divina de la cual somos participantes. Y esa naturaleza divina expresa a Jesús. Expresa la vida de Jesús. Por eso la iglesia somos un cuerpo y por eso somos el cuerpo de Cristo, porque todos tenemos un poquito de Jesús. Así que lo hermoso es eso. Y si nosotros pudiéramos vivir, entender lo poderoso que es la unidad, mis hermanos, nunca nos separaríamos. Y de que una de las cosas que el Espíritu Santo nos da testimonio es del señorío de Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva, el día de Pentecostés, dicen que todos eran de un solo corazón. Porque dicen que los que están en Cristo son un solo espíritu con Cristo. Estamos unidos por el Espíritu con Jesús. Eso nos hace comprender muchas cosas. La unidad, su gloria, la herencia, el poder de la unidad, mis hermanos. Por eso el Señor dijo, como vosotros decís que yo echo fuera a los demonios por Belcebú, un reino dividido entre sí mismo no puede permanecer y es asolado. O sea, la división impide el avance del reino. La división, la falta de unidad impide el desarrollo del reino. Da igual que sea de las tinieblas o que sea del reino de los cielos. Dios reprenda al diablo. Cristo sea adorado, glorificado en nuestras vidas. Entonces el enemigo lo sabe, porque a todos se nos ha dado una característica como miembros del cuerpo. Todos desarrollamos un movimiento de forma singular que Jesús nos ha dado, pero en todos hay un mismo carácter. En Cristo me refiero, luego cada uno tenemos nuestras características, pero en el cielo yo creo que no vamos a parecer mucho, porque vamos a ser de un solo corazón, de un mismo sentir, porque hemos tomado de Cristo, mis hermanos. Entonces, aunque lo expresemos a cada momento, expresemos formas y momentos diferentes, pero si coincidiéramos en un mismo momento, vamos a estar en un mismo sentido. Porque somos de un solo corazón, de una misma mente, un mismo sentir, tenéis la mente de Cristo. Entonces, la unidad es muy poderosa. En el reino la unidad tiene mucho poder.
Y el Señor nos ha capacitado con unas armas espirituales para derribar los argumentos del enemigo, para derribar todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Son armas espirituales de poder. No solamente en el carisma de los dones, ministerios, capacidades y operaciones, sino de un carácter, de una forma de ser, de una expresión en nuestra forma de vivir. Así que oro al Señor en esta tarde para que nos hable, nos ayude a comprender. El Señor, oro a Dios para que traiga el respaldo, la unción, la gracia, el denuedo, la dicha en el nombre de Jesús. Tome mi boca y exprese el mensaje de su palabra a través de esta vasija de barro, de este instrumento, de esta herramienta. Todo sea para su gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Fíjense qué texto más hermoso en Juan 17. Discúlpenme si me ven que respiro un poquito fuerte, que estoy un poquito con la alergia. Aunque me vacuné hace unos años, estuve 4 años vacunándome, 2 vacunas alternas y desapareció, pero parece como que está dando un poquito más la sombra. Sí, no, tomo Airius, que es otra también como esa, pero es Airius. Pero bueno, a veces me pongo así la mano y digo, se va toda congestión en el nombre de Jesús, porque Dios puede, o sea, es impresionante, o sea, cómo yo mejoro en ese área. Yo antes siempre estaba moqueando, pero en Cristo hay poder. Así que declaramos sanidad y bueno. El asunto es que, fíjense mis hermanos, que en la iglesia no hay un sistema jerárquico. Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, miembros los unos de los otros. Cuando Dios crea a los ángeles sí tienen un sistema jerárquico. Eso no quiere decir que Dios no le dé autoridad a los apóstoles de hoy, a los pastores, a los profetas, evangelistas, o que nosotros no tengamos autoridad, pero es para servir y para ejercer responsabilidad y para poder edificar. No es para ejercer una autoridad jerárquica por encima de los demás. Eso solamente es en el mundo angelical. Por eso en el mundo del satanismo sí hay jerarquía, porque Satanás es un ángel caído. Pero en la iglesia no hay un sistema jerárquico. O sea, cuando nosotros vemos los ministerios y los dones, es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Es para todos, como en una misma línea. No es para... El Señor dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el mayor, que se haga el más pequeño. O sea, siempre, si yo soy el Señor y os estoy sirviendo, cuanto más vosotros. O sea que todo lo que da el Señor es para darlo, es para bendecir, es para servir, es para ocuparnos de los negocios del Padre. No es para tomar una jerarquía. Y esto es muy importante. Porque a través de la jerarquía se ha causado muchas divisiones. Por eso la iglesia está fracturada. Aunque realmente no hay nada que pueda separar a la iglesia, porque la unidad depende del Espíritu y suyo es todo el poder. Pero en el aspecto funcional y práctico sí está fracturada. Fíjense qué texto tan hermoso en el capítulo 17 de Juan, a partir del versículo 22. Aquí está orando nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por siempre, orando al Padre. Y fíjense, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjate, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos, para que sean uno. ¿Qué es lo que produce la unidad?
la gloria de Dios. Si pudiéramos definir la gloria, esa palabra gloria habla del esplendor, de todo el brillo, de toda la pompa de Dios, ¿no? Con su presencia. Lo que genera la unidad, aquí está diciendo y está transmitiendo, es su gloria. Fíjense, mis hermanos, continuamos. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y le has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjate, aquí en Juan 17 el Señor no solamente estaba haciendo referencia a los apóstoles o a los discípulos que después fueron los apóstoles, sino Él estaba orando por todos los que el Padre le había dado. Y nosotros hemos explicado alguna vez que la gloria de la transfiguración que vio Pedro y vieron en el Monte de los Olivos, esa gloria, en 2 de Pedro 1:19, Pedro dice, nosotros lo que os contamos, lo que os testificamos, lo que oímos, lo que vimos, eso es lo que os estamos nosotros anunciando, testificando, pero también tenéis la palabra profética, más segura y más firme. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo ha venido sobre ti. Amén. El arca del pacto está sobre ti. La presencia de Dios vino sobre ti. Por eso Pedro dice, también tenéis. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va creciendo, porque Él ha puesto su gloria en vasos de barro, y esos vasos de barro somos nosotros. Y cuando la gloria de Cristo viene, tú empiezas a ver quién eres. Y dices, wow, ¿cómo puedes unirte a mí? Siendo quien soy. Y lo primero que dice, no soy digno de ti, Señor. Aunque somos hijos redimidos, nuestro pecado ha sido expiado y nosotros tenemos victoria, pero para comprender este asunto, es bueno nosotros reflexionar que una de las primeras cosas que hace la gloria es como Pedro, Señor, apártate de mí porque no soy digno de ti. Entonces cuando nosotros comprendemos y nosotros miramos en nosotros, cuando usted está en la intimidad, en lo profundo de su intimidad, y tú estás viendo cómo Dios está trabajando a través de su gloria, cómo está depositando la gloria de su presencia en usted, y tú estás diciendo, wow, ¿cómo tú te unes a mí? ¿Por qué? Porque los que están en Cristo son un espíritu con Él. Lo primero que Él te da a entender es la unidad. Por eso usted y yo experimentamos la gloria del Señor. Experimentamos su presencia. Porque lo primero que Él ama es la unidad. Y eso es lo que viene a revelar su presencia. O sea, una de las cosas que nosotros debiéramos de impedir es la ruptura de la unidad. Y yo quiero hablar un poquito de la unidad acerca de estos temas, porque hay armas que el Señor nos ha dejado para impedir la ruptura de la unidad. Porque de lo que se trata es de formar el cuerpo local de Cristo en la deidad, en esta iglesia local o allí donde el Señor nos siembre. Así que, para comenzar, me gustaría ir a 1 Corintios. Fíjense que en 1 Corintios, vamos a ver en el capítulo 12 algunas cosas de los dones. Pero fíjate que el apóstol Pablo estaba tratando con la iglesia de los Corintios. Fíjense que él dice, se escucha que hay divisiones entre vosotros. En el capítulo 1, y bueno, voy a parafrasear algunos versículos, pero en el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice, fíjense lo que dice,
vosotros tenéis todos los dones en tal manera que nada os falta. O sea, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros y habéis sido enriquecidos en toda palabra y ciencia, y en toda ciencia. Y el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Tenéis todos los ministerios, todos los dones. El testimonio de Cristo ha sido confirmado. Y Pablo en el versículo 4 del capítulo 1 se lo atribuye a la gracia de Dios. Esto es muy importante, entender que la dispensación, la impartición, lo que Dios te hace llegar es a través de su favor, es a través de su gracia. Gracia es todo lo que Dios ha preparado para la vida cristiana, para tu vida en Cristo. En cuanto al carácter, a la naturaleza divina, en cuanto a las obras que Él ha preparado para ti, dones, talentos, capacidades, todas las cosas que el Señor ha preparado. Es una dispensación, es una impartición, Él ya lo tiene. Lo único que Él nos está formando, nos está moldeando, nos está preparando. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y cuando Dios te va a dar algo o Dios te va a impartir algo, Él tiene que moldearte, tiene que formarte. Y fíjate que en la iglesia de los Corintios, dice el apóstol Pablo, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dicho de otra forma, nosotros hemos visto a Jesús en la iglesia de los Corintios. Nosotros veíamos a Jesús y habéis sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Sin embargo, el apóstol Pablo, fíjate lo que dice, pero se escucha que hay divisiones. Os tengo que tratar como niños, como a carnales. Esto es duro, esta palabra. O sea, fíjate el cambio, ¿no? El contraste. O sea, es decir, ahora hay celos, contiendas y divisiones, porque unos dicen somos de Pablo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Apolos. Entonces, fíjate dónde estaban naciendo las denominaciones, las preferencias teológicas, las preferencias, los estereotipos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los prejuicios espirituales. A ver, yo que escojo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que aceptar una iglesia que tiene energías destructoras o mundana o yo no sé qué. Pero por norma general, las iglesias del Señor tienen un carisma diferente, la sabiduría de Dios es multiforme y hay manifestaciones multiformes del Señor, ¿no? Pero aquí había una elección. No, nosotros somos de aquí. Pablo dice, yo soy de Cristo. Dicho de otra forma, y vosotros también sois de Cristo. O sea, fíjate que siendo una iglesia a esa altura, el apóstol Pablo le pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está dividido, está desunido? ¿En Cristo hay disensión? O sea, fíjate, en el capítulo 12, en los 3 primeros versículos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Fíjate que aquí dice que se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Aquí había un poder demoníaco que estaba conduciendo a la gente a los ídolos, que en el capítulo 10 viene amonestando de la idolatría, porque la cultura griega era muy idólatra. Así que fíjate que dice en el versículo 2, en el versículo 3, perdón, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, nadie maldice a Jesús. Nadie que llame a Jesús Señor por el Espíritu le llama anatema, lo maldice. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, es decir, el que es guiado por el Espíritu Santo reconoce y evidencia el señorío de Cristo. Eso está diciendo, o sea, Cristo está ejerciendo en la vida de las personas que son guiadas por el Espíritu. Y fíjate que el apóstol Pablo les estaba, fíjate, el nivel de la iglesia. Cualquiera toca hoy en día una iglesia que tiene todos los ministerios y todos los dones, ¿no? Porque hoy hay muchas libertades que se toman, ¿no?
las iglesias crecen, se hacen muy grandes y Dios bendice de una forma tremenda y se ven cosas muy raras, ¿no? Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, dándoles entendimiento a los pastores, a la iglesia, derribando todo lo que el enemigo quiera meter en las iglesias, ¿no? Que el Señor guarde a nuestros hermanos en las naciones, ¿no? O sea, pero él está, fíjate que una iglesia con esa unción, con ese poder, con esa autoridad, habían caído y ya al ser carnales no se estaba viendo a Jesús. Ya se había dejado de ver a Jesús. O sea, y fíjate cómo en el capítulo 12 el apóstol Pablo empieza a hablar de los dones. O sea, él está diciendo, vosotros, fíjate, él dice en el capítulo 3 de Primera de Corintios, el versículo 4, dice, vosotros sois carnales y andáis como hombres. Pero andaban como hombres porque estaban escogiendo a hombres. O sea, le están diciendo, vosotros estáis escogiendo los movimientos de hombres. Yo escojo a Cristo. Fíjate qué hermoso esto, mis hermanos. Que el Padre nos abre el entendimiento y nos ayude a comprender esta palabra. Vosotros, en el capítulo 3, versículo 4, vosotros sois carnales y andáis como hombres. Es como en Mateo 16, donde el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, es decir, nosotros nos alimentamos, nos edificamos los unos de los otros. Pero lo que a mí me edifica de ti es lo de Cristo. Pero lo que tú tienes de Cristo, los dones, el carisma, las capacidades, las operaciones, los talentos, yo no tengo por qué tener lo tuyo. Es muy posible que tenga otra cosa, la hermana otra cosa, la otra hermana otra cosa, la otra hermana otra cosa, el hermano otra cosa, el otro hermano otra cosa. Y si tú te fijas, hoy en día se quiere ser como personas dentro de la iglesia, se escoge a hombres. Yo quiero ser como ese. Yo quiero, y a lo mejor si es del Señor está bien, porque nosotros somos formados, discipulados, enseñados por hombres y mujeres que tienen la formación, la capacidad y puestos por Dios. Pero cada uno ejerce un movimiento, lógicamente va a haber, mundialmente va a haber muchas manos, muchos pies, muchos dedos, muchas rodillas, o sea, va a haber miembros que se van a aparecer, pero no todos van a ser Apolo, Cefas, Pablo, no, yo quiero lo de Cristo. ¿Por qué? Porque al final todo lo que nosotros vamos a manejar va a ser a través de Jesús, va a ser con el testimonio de Jesús. O sea, y al final cuando ponemos la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios, empezamos a legislar las cosas de una forma diferente, y en Corinto se generó, digamos, las denominaciones, vamos a decirlo así. Se generó las denominaciones. A mí me gusta la teología de este, la forma de este, la forma de este. No. A mí me gusta la de Cristo. Pero fíjense una cosa, mis hermanos. Fíjense, por ejemplo, en Romanos, capítulo 1, versículo 11 y 12, en Romanos. 1, 11 y 12, fíjate, fíjense lo que dice Pablo. Le dice a la iglesia de los romanos, dice, vuestra fe es conocida en el mundo entero. Fíjate que la iglesia de Roma era tremenda, mis hermanos. Hoy se ataca el cristianismo y el que quiere atacar de perspectivas de otras denominaciones mesiánicas, judías, de lo que sea, nos quieren mezclar y decir, no, es que vosotros sois católicos, no, perdona. O atacan la reforma protestante, no, perdona, en Roma, la iglesia que se estableció en Roma tenía una fe que era conocida en el mundo entero. Ahí donde llegó fue la iglesia de Cristo.
Pasa que la Iglesia de Cristo fue atacada por el catolicismo, o fue atacada por la idolatría, o fue atacada por cosas. Pero en Roma había una iglesia, llegó una iglesia que tenía una fe que era conocida en el mundo entero, mis hermanos. O sea, y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente, nota esa palabra, mutuamente confortados por la fe que nos es común, a vosotros y a mí. Fíjate, el apóstol Pablo, mis hermanos, o sea, este hombre que subió al tercer cielo, este hombre que en el espíritu era capaz de viajar fuera del cuerpo y ver el rostro de los hermanos en la iglesia de Tesalónica. Este hombre, mis hermanos, que tenía experiencias sobrenaturales tremendas, le dice, no, ustedes tienen una fe común como la mía. No le dice, no, ven que yo soy el ungido, que te voy a ungir, que yo te voy a transferir. No. Pues nota esto. No, voy a venir y voy a meterme en oración, en búsqueda, para que Dios me revele dones que hay en vosotros. Y yo os lo voy a decir. No, él no dijo, voy a venir que os voy a capacitar porque yo voy a transferir, os voy a enseñar lo que Dios hace conmigo, los dones que Dios me dio, los ministerios que Dios me dio, ahora lo vais a hacer también, os lo voy a impartir, os lo voy a enseñar. No, Pablo no dijo eso. ¿Ves cómo la jerarquía no es buena? El apóstol Pablo habla, mi fe que es común como la vuestra. O sea, encima lo reconoce, y fíjate que Pablo no estableció la iglesia de Roma. Se dice que fue de aquella venida del Espíritu Santo con el centurión. Cuando fue Pedro, dice que de esos centuriones, de esos romanos que había ahí, llevaron el Evangelio a Roma. O sea, pero tú ves a un apóstol Pablo que estuvo con el Señor Jesucristo después de su resurrección y de su ascensión. O sea, con una humildad. No, la fe común que tenemos tú y yo, a ver si yo voy, el Señor me revela qué dones tienes para que yo te confirme. ¿Por qué? Porque hay una autoridad y un poder espiritual, pero es para tomar la responsabilidad del servicio, de servirte, no de tomar una jerarquía dentro del cuerpo. La jerarquía en los ángeles hay jerarquía, pero en la iglesia no. En la iglesia hay poder, autoridad, hay ministerio, pero para tomar la responsabilidad y para servir. Eso no quiere decir que el pastor no tenga autoridad, el profeta, el otro. No, pero no es una jerarquía. O sea, pero fíjate qué hermoso lo que hemos leído, lo que dice Jesús. Nuestra gloria ha sido depositada en ellos. Así como nosotros somos uno, ellos sean uno con nosotros. O sea, fíjate, Jesús con el Padre, de forma lineal contigo y conmigo. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Amén. Padre, así como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros. ¡Wow! El Padre te libera del poder de las tinieblas y te sienta a la diestra de Cristo, te traslada al reino de Cristo y te sienta a la diestra y te hace coheredero juntamente con Cristo. ¿Ven, mis hermanos, la posición de hijos? Lógicamente, Él es el Rey de Reyes, nosotros somos reyes, pero Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el soberano. Él es el que realmente ejerce señorío, pero fíjate cómo nos sube como hijos, o sea, como iglesia, cómo Él establece esa línea. Yo estaré todos los días de vuestra vida con vosotros. No sé, siempre que tú ves a Jesús, o sea, ya nos llamo siervos, os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he revelado. ¡Wow! O sea, ¿te das cuenta? ¿Cuánto más entre nosotros? O sea, Jesús ama tanto la unidad familiar
y para ponerlo ilustrando a las madres, como aman la unidad las madres en la familia o los padres. Pues siempre se dice, ¿no?, que una madre es el eslabón, ¿no?, de la cadena que mantiene la unidad, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Una madre. Padre también, o sea. Porque una de las cosas que nos ha enseñado papá y mamá es la unidad. Pero tú imagínate, o sea, nuestro padre lo que más ama es la unidad. ¿Por qué? Porque lo que él vino fue a hacer una familia. Él nos adoptó como hijos. Él dijo, oye, mira lo que dice Jesús, María, ve a mis hermanos y diles que voy a su padre, a mi padre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? ¡Qué hermoso! Esto es lo que nos une a nosotros. Un mismo Padre, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor. Lo que pasa es que ahora mamá y papá, por ejemplo, ¿no?, ilustrándolo un poco de forma natural, nos da una formación, nos manda a la universidad, al instituto, nos da una formación, una educación, nos da unas armas para afrontar la vida social, laboral, académica, familiar. Pues Dios es lo mismo. Dios le dice a los padres, si vosotros siendo malos le dais buenas dádivas, fíjate, él reconoce que los padres le dan buenas dádivas, pero siendo malos, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Porque el Dios no da el Espíritu Santo por medida. Así que fíjate el apóstol Pablo como decía, bueno, a ver si voy y os confirmo en algunos dones, en algunos ministerios, porque él tenía una unción y una autoridad apostólica. Y el Señor le iba a revelar. Porque siempre estoy haciendo mención de vosotros en mis oraciones, siempre estoy orando. Así que, fíjate que en el versículo ahora del versículo 4 al versículo 10 del capítulo 12 nos habla que hay diversidad de dones, diversidad de capacidades, de operaciones, de ministerios. Pero fíjate el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. O sea, es algo particular. O sea, en Primera de Pedro, si no recuerdo mal, capítulo 4, habla y muestra que todos los cristianos tienen un don. Todos ejercemos un movimiento. Para algo te llamó Dios. O sea, pero fíjate cómo después de estar hablando de la situación de los corintios, luego habla del señorío y empieza a hablar de los dones para establecer un orden. Y le dice, el Espíritu Santo le da a cada uno como Él quiere, pero le da a cada uno en particular. O sea, dicho de otra forma, Apolos es Apolos, Cefas es Cefas, yo soy yo, todos somos de Cristo, pero hay algo específico y particular para ti. No tienes por qué ser como el otro. Bueno, si estás en un mismo sentir y resulta que Dios te ha levantado como profeta o te ha dado un don de misericordia o tienes un testimonio bonito en Cristo o te usa en el evangelismo, lo que sea, los que estén, a los que el Señor le estén operando de la misma forma, bueno, y sean más maduros o estén más desarrollados, pueden aportarte, pueden decirte todo eso, ¿no? Eso nadie lo discute. Pero fíjate cómo él habla de los dones, de los ministerios y todas esas cosas, y ya desde el versículo 12 al 26 muestra el objetivo. Y les está diciendo, ¿no?, en pocas palabras, les está diciendo el objetivo de los dones, de las capacidades, de los ministerios y operaciones, es el desarrollo, la práctica y el ejercicio en unidad, de una forma colectiva. Sois el cuerpo de Cristo. Y en esa unidad colectiva hay una diversidad.
particular y genuina en cada miembro. Ahora tenéis que saber que hay un desarrollo, hay un orden, hay una forma. Así que, fíjate, en el versículo 27 dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Fíjate, mis hermanos, en particular. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, fíjate cómo él va de forma progresiva, cómo él va avanzando y cómo los va cogiendo de una forma progresiva. Bueno, ahora yo os voy a enseñar un camino diferente, más excelente. Dicho de una forma, el don va a ser un camino, va a ser una forma de proceder, de desarrollo. Y tú vas a tener que enfrentar muchas cosas como miembro en el cuerpo, como aquel que ha recibido algo en particular de Cristo. El testimonio de Cristo se va a tener que desarrollar y confirmar, vas a ser enriquecido en toda palabra y ciencia, va a haber un desarrollo, una práctica, y va a haber fallos, va a haber errores, pero yo ahora os voy a mostrar en todo este desorden, en toda esta forma de elegir, yo me voy aquí, hacemos grupitos, empatizo más con este, con el otro, yo voy a decir que somos de Cristo y hay un excelente camino, mucho mejor, y es el camino del amor. ¿Por qué? Porque en ese desarrollo, en esa práctica, vosotros que hay disensiones y divisiones, ¿por qué? Porque hay fallos, porque hay errores, porque hay debilidades, porque es un aprendizaje, porque es una formación, porque 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta, porque es un recorrido, es un camino, y ahora voy a mostrar uno mejor, el amor. O sea, vosotros estáis todo eso. ¿Por qué? Porque el amor es lo que va a mantener la unidad. ¿Por qué? Porque todo lo soporta, porque todo lo sufre, porque no hace nada indebido, porque no se jacta, no piensa en lo suyo, todo lo espera. ¿Por qué todo lo espera? Porque hay uno que empezó la obra y la está perfeccionando. En ti como en el hermano. Amén. Así que, si yo hablase en lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así que, fíjate, mis hermanos, lo que el Señor le estaba diciendo es, en vez de trataros con las cosas de los hombres, ¿por qué? Porque al escoger una elección, Apolo, Cefa, Pablo, y no eligen a Cristo, mis hermanos, la vida de la iglesia experimenta la vida de Jesús, el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la nueva criatura que en nosotros ha nacido. Esa es la vida que se desarrolla. Ahí es donde está la nueva naturaleza divina. Esa es la mayor manifestación del poder de Dios, la vida de Jesús, en nuestra forma de ser, de caminar. No es que nosotros tenemos que reformarnos, no. Lo que nosotros éramos hay que quitarlo, sacarlo, arrepentirnos, clamar al Señor para que Dios lo saque. No, es una nueva vida, un nuevo nacimiento. O sea, es
una nueva forma de ser que lleva la imagen de Cristo. Somos creados a la imagen de Cristo, somos hechura suya en Cristo. El Padre nos ha engendrado, dice el capítulo 1. Entonces está diciendo, por eso Él saca todos los dones y saca todas estas formas y habla del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo está la vida de Jesús, la vida del Espíritu. Por eso está diciendo, el mismo Espíritu es el que lo hacen todos. Y eso es lo que os tiene que mantener unidos, como un cuerpo. Fíjense en Romanos capítulo 12. Si el Señor Jesucristo hubiera tratado a sus contemporáneos con la exigencia del nivel de su unción, hubieran sido consumidos, mis hermanos. Ahí no hubiera quedado nadie. El Señor le dice, yo sé lo que hay en los corazones de los hombres, yo no tengo necesidad de que nadie me dé testimonio de los hombres, yo sé lo que hay en cada uno de vosotros. Pero el Señor nunca trataba a la gente de acuerdo al corazón del hombre, sino conforme al corazón del Padre. Porque Él conocía la puerta de salida, Él sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria, que había una nueva vida del Espíritu. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 5. Fíjense, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, fíjate en esto, ¿no? O sea, cuando tú ahora vas a hablar de ti o vas a pensar de ti, o sea, no te mires a ti, mira a Cristo en ti. Porque eso es la fe, Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que realiza, crea y desarrolla la fe en nosotros. O sea, la fe viene por el oír la palabra, es la esencia, la sustancia de la palabra de Dios, que se va materializando por el medio de la palabra, por su gracia, va viniendo el testimonio de Jesús, el reino de los cielos está siendo impartido, el poder, los dones, ministerio, carácter, todo lo que el Señor nos ha dado, pero todo viene por fe. Y lo que le está diciendo Pablo, tú no te vayas a exponer tú, o sea, Apolo, Cefas, Sergio, Antonio, que sea, no. Tú expon lo que tengas de la fe. La medida de fe que tú tengas, eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que tú tienes que traer. Eso es lo que tú tienes que dar. Porque, mis hermanos, lo que nos edifica y lo que nos mantiene unidos es la medida de la fe que cada uno tenemos. Y a lo mejor si nos tuviéramos que tratar de esa forma, nos trataríamos muy poco, porque a lo mejor nos queda mucho, no lo sé, ¿no? Pero fíjate, mis hermanos, por eso está tan quebrantado el asunto. Porque no nos tratamos con la medida de fe, mis hermanos, porque falta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tratamos con nuestro carácter, con nuestras formas, con lo que somos, con lo que creemos. O sea, mis hermanos, lo que necesitamos es el desarrollo de la vida del cielo aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. Yo creo que eso se materializa. Creo que hay un apóstol Pablo que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe de Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 10 y 11, llevo la muerte de Jesús por todo lugar para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo mortal. O sea, es decir, es la esperanza que tenemos. Y eso es lo que realmente es funcional. Por eso es el cuerpo de Cristo, porque se manifiesta la vida de Jesús. No piensa de ti con cordura. O sea, dicho de otra forma, tienes que pensar la medida de Jesús que hay en ti. O sea, tú tienes que meditar, tienes que ver a Jesús en ti. Esa medida, lo que Él está haciendo.
Por eso está la oración, mis hermanos. Esos tiempos de calidad, donde tú paras el tiempo y el espacio para estar con Jesús. Él te habla, te confirma, te enseña, te muestra, te dice el qué, cómo, de qué forma, en qué dirección. Todo lo que no proviene de fe, dice Romanos capítulo 11, si no recuerdo mal, no, 14, capítulo 14, todo lo que no proviene de fe es pecado. Fíjate, mis hermanos, todo lo que no puedo contextualizar bíblicamente no sirve. O sea, fíjate, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese, o sea, si eres de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, al final, lo que nos edifica a nosotros es la medida de fe. O sea, nosotros somos gente de fe. Tenemos que desarrollarnos y ser gente de fe. O sea, expresar la vida de Jesús, movernos en la vida del reino, en la dimensión espiritual, en las profundidades del espíritu, de la palabra. Eso es lo que nos edifica, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos estado con gente, con hermanos, que nos tomamos un café, estamos juntos y empieza a fluir la palabra, y la palabra empieza a fluir, y empezamos a hablar y compartir, empezamos a orar, a alabar, a adorar, y la palabra empieza a fluir, y el Señor se empieza a manifestar, ¿no? Y acabamos con un gozo, con unas cosas, y eso es lo que nos edifica, eso es lo que se llama el amor ágape, fiesta de amores. Nos ha pasado a veces que empezamos en la iglesia y digo, vamos a hacerlo una comida, y empezamos a compartirlo. ¿Cómo está mi hermano? Bien, ¿qué tal el Señor? ¿Qué tal? ¿Cómo va la batalla? Maravilloso, hizo un milagro el otro día el Señor y ahí comienza, o hizo esto, o el Señor me mostró. No me digas así. Y todos acabamos ahí abrazados, madre mía, qué gloria, qué maravilloso. Y a veces nos ha pasado que yo a veces me he parado y he observado todo, he visto 4 abrazándose, otros gozándose, otros cantando, otros orando allí. Y es que lo de Dios empieza a fluir y a fluir y a fluir. Y eso es lo que edifica. Y eso es lo que nos une. Y eso es lo que enriquece. O sea, no el formalismo de un horario. O sea, está bien congregarnos, es necesario y es un mandamiento. Pero lo de Dios fluye como río de agua viva. Y es lo que edifica. Y es lo que nos mantiene unidos. El problema de los corintios es que se habían ido a la carne. Se habían ido a elecciones personales. Así que fíjate qué importante el amor. ¿Por qué? Porque los dones, el cristianismo es un recorrido, es un camino, no es fácil. Tu hermano o tu hermana va a fallar. A veces vas a decir, ay, me tiene hastiado estar mal, estar malito. Pero ese es tu carácter, ese no es Cristo, porque luego Cristo te llega y te dice, perdona, tranquilo, tranquila, ora por él, ora por ella, yo estoy perfeccionando, estoy haciendo, y te da la calma y la paz. Pero en primera instancia, la carne es contra el espíritu. ¡Ay, cómo me tiene este hermano ya hastiado, de verdad! Es que somos personas, mis hermanos, y hay que ser sinceros. Y o no nos pasa eso, o nos ha pasado a lo largo de la vida. ¿Pero qué te dice? ¿Pero qué te hace el amor? Todo lo sufre, todo lo soporta. Eso no quiere decir que no nos tengamos... Estoy hablando de forma general. Luego hay casos específicos que hay que sentarse a hablar porque hay un problema. Pero por forma general, nosotros estamos no haciendo nada indebido, no pensando en lo nuestro. El amor no piensa en lo suyo. ¿Por qué? Porque tú dices, si yo voy a manifestar este estado, le voy a hacer daño. No lo voy a edificar. Y es carnal y no es el testimonio de Cristo. O sea, vuelvo y repito, Padre, la gloria que me has dado, yo se las he dado a ellos para que sean uno con nosotros. O sea, ¿cómo trata Dios contigo en la intimidad? Viene su presencia, te acaricia, te llena, te sana, te libera. Él trata contigo, te habla, te muestra, te fortalece, te llena de esperanza. Y luego venimos aquí y nos mordemos entre nosotros. No, si eso no te lo está enseñando la presencia. La presencia te está enseñando la unidad. Y el Señor, mis hermanos, ¿cuántas veces viene la presencia del Señor? El Señor no te dice nada.
Su sola presencia te acaricia, te soporta y tú le hablas y le cuentas. Y es como cuando viene un hermano o una hermana y tiene necesidad de hablar, ¿verdad? Te empieza a echar la carga. Y te acuerdas de esa palabra que dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y tú le escuchas. ¿Cuántas manifestaciones del Señor hay en tu vida, mis hermanos? Yo estoy seguro de que sí. Seguro de que sí. Así que, fíjate, y ya para ir acabando, mis hermanos, fíjense en el capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Vamos a ir leyendo un poco. Amén, ¿lo tenemos? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿el qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es un mandamiento, mis hermanos. Fíjate, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es lo que te está diciendo, es conforme como tú fuiste llamado. Como tú fuiste llamada. A ti no te llamé yo, ni te llamó Apolo, ni te llamó Cefa, ni te llamó nadie. El Señor un día te cubrió con su poder, el poder de lo alto vino sobre ti, el Espíritu Santo vino sobre tu vida y su presencia te cautivó, te enamoró, te liberó, te hizo una nueva criatura, te llenó de esperanza, te reveló el sacrificio de Cristo, vino a darte vida eterna, a hacer todas las cosas nuevas. O sea, esa unidad que ha hecho Dios contigo es la que quiere manifestar en la iglesia a través de ti. Por eso lo que edifica y lo que es una puerta de salida son los dones, es el carisma, es el testimonio de Jesús. Es lo que tú tienes de Jesús, eso es lo que realmente va a fortalecer la unidad en la iglesia. Nuestras elecciones personales dividen. Nuestros criterios muchas veces dividen. ¿Por qué? Porque muchas veces necesito sacar un arma, ¿no? Y tú tienes un conflicto, ¿no? Con algo, ¿no? Hay algo que te sentó mal y tienes un conflicto y dices, voy a sacar un arma. Y en vez de sacar un arma carnal, sacas espiritual. Y en vez de sacar el enojo, dices, saco el amor. No hago nada indebido. No pienso en lo mío. Pero el conflicto emocional está ahí. Mis hermanos, el problema que puede haber en la iglesia es a la hora del sistema funcional, de poner en marcha la maquinaria. Es donde realmente es lo que pasó en Corinto. Cuando se pone en marcha es cuando hay un poco de tensión. ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí, allá, haciendo esto, lo otro, manifestando. Y a veces, pero lo que va a bloquear la división, la disensión, el que se quebrante en la iglesia es el amor. Ese es el arma más poderosa. ¿Por qué? Porque si Dios calla de amor, ¿cuánto más nosotros? Es muy poderosa, mis hermanos. Aunque te vayas cargado para casa. A veces llego a mi casa y mi mujer, ¿qué te pasa? Y uno no puede ni hablar, porque estás cargado, estás luchando. Estamos en una lucha espiritual también. Tú no sabes las cargas que lleva el hermano y la hermana a veces. No sabemos, solamente vemos cómo él o ella pone las cargas en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia de los Corintios había fallos, errores, pecados, cosas que estaban sucediendo. Entonces, claro, se hacen grupos, uno no quiere soportar, fíjate, hay señalamientos, no hay admisión, o sea, nosotros tenemos que esperanzarnos en que el Señor está perfeccionando la obra en nuestros hermanos. Nunca romper la unidad de la familia. Nunca romper la unidad, porque eso es lo que el enemigo quiere y el reino no permanece, no es desarrollado y es asolado. Esa palabra asolado tiene que ver casi con la depresión, con sentirse solo, asolado. Es una palabra, cuando la estudias, es una palabra que es muy mala, muy fea. De esa palabra no puede permanecer.
O sea, la unidad, en la unidad nos hacemos muy fuertes. Fíjate, para seguir leyendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta palabra hombres en el griego es seres humanos, personas, encierra los dos géneros, masculino y femenino. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas. Y bueno, lo que quiero aquí, en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate el propósito de los ministerios, de los dones, de las capacidades, de las operaciones. El propósito es la edificación del cuerpo. La edificación es una unidad por las coyunturas, unidos como miembros, a través del carisma del Espíritu Santo en nosotros, de lo que el Señor pone en nosotros. O sea, el fin es ese. En la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hasta que todos lleguemos, todos, nota esa palabra, mis hermanos, es que al Señor no se le escapa. El Señor como tenga que dejar las 99, sabemos que la deje, se va por la que está perdida. O sea, deja a los justos, a los 99 juntos y se va por el pecador. Porque para Dios no es nada imposible. A Dios no se le escapa ni una oveja, mis hermanos. Y tenemos que aprender del Maestro. O sea, fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjate, la unidad de la fe, wow. O sea, pero qué poderoso es esto, mis hermanos. ¿Tú crees que esto es fácil? ¿Cuánto vamos a fallar, mis hermanos? Que el Señor nos guarde, nos cuide, nos liberte y nos empodere de lo alto. Pero esto es un recorrido, esto es un camino. Esto no va a venir una varita y el hermano y la hermana de repente ya... No, esto es un recorrido. Y cuando nos vayamos con el Señor no hemos rayado ni el cristal, mis hermanos. Vamos a estar a la orilla de un océano lleno de cosas del Señor. Esto es un recorrido, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Claro, o sea, que por lo menos seamos fuertes en guardar la unidad, en guardar la palabra, amén, en respetar el reino, el principio de la unidad. Porque eso, mis hermanos, desata una unción, desata un poder de Cristo tremendo. Fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. O sea, fíjate, mis hermanos, vuelvo y repito como en el principio, la jerarquía fue cuando Dios creó los ángeles. Se ve el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, se ve una jerarquía en los ángeles. Como el diablo es un ángel caído con todos sus demonios, lo que él establece en la religión es jerarquía. Por eso... Por ejemplo, con todos mis respetos a cualquier... pero una de las cosas que pasa en el año 300 con Constantino, con todo mi respeto, en el catolicismo, lo primero que se hace es una jerarquía papal. Se hace un sistema religioso que quiere subyugar y dominar la vida de la gente. Yo soy el vicario de Cristo. Sí, claro. Y yo el arcángel Miguel. No, ¿qué pasa? No, o sea, el asunto es, Padre, la gloria que me diste, la he puesto en ellos, para que sean uno con nosotros. ¿Cómo? Esa verdad tan hermosa y tan poderosa, el enemigo va a querer taparla, va a querer distorsionarla, empañarla. Cuando tú estás en esa gloria, en tu aposento, en tu cuarto, experimentando eso tan bello, así como el Padre te trata, de esa forma, esa satisfacción de tu corazón, eso es lo que Dios quiere que tú manifiestes aquí con los hermanos. Y eso es una verdad muy poderosa.
sea, fíjate, los ministerios es para la unidad. No es para enriquecerse, no es para la jerarquía, no es para subyugar, no es para creerte mal, no es para que la gente sea como tú. No. Es para que los hermanos sean como Jesús. Eso dice aquí. Para que lleguen a la estatura de la medida de la fe de un varón perfecto, como Cristo. ¡Wow! ¡Qué pasada!, ¿no? Esa es la esperanza. Ahora, ¿eso quién lo va a hacer? Eso lo hace el Señor. Eso es un milagro. Por eso usted es un milagro del Señor. Por eso dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. Usted es una cosa hecha por Dios. Usted es una cosa creada por Dios. Una nueva creación. Amén. Así que, bueno, vamos a despedir. Bendecimos a nuestros hermanos en Facebook que nos siguen, si pueden, Maribel, cortar. Los bendecimos. Vamos a despedir con una oración, por favor.